Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Culpes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy, pero muy bien. Una tarde maravillosa. Una tarde para encontrarnos con estas historias de vida. Hoy, familia homoparental. Sí, no te lo puedes perder. Un ratito vamos a presentar el informe. Pero antes te digo, comunícate con nosotros al 261-300-1600. Nuestras redes sociales, @Canal 9 Televida y @NSN Canal 9. Queremos conocer tu historia de vida. ¿Vamos al informe especial? Vamos al informe especial, dale. En 2010, Argentina dio un paso histórico al legalizar el matrimonio igualitario. Este cambio no solo reconoció derechos legales, sino que también amplió la comprensión social sobre qué es una familia. En el programa de hoy, familias homoparentales. Durante mucho tiempo, el modelo predominante fue el de mamá, papá e hijos, pero la realidad es que las familias pueden tomar muchas formas diferentes. 2 madres, 2 padres, una sola persona criando, familias ensambladas o elegidas. La sociedad avanza y con ella los vínculos. Hoy entendemos que la esencia de una familia no está en su estructura, sino en el amor, el compromiso y el cuidado mutuo. Aunque la ley reconoce estos derechos desde hace más de una década, los prejuicios y estigmas sociales todavía persisten. Muchas personas aún cuestionan o minimizan estas formas de familia, pero la realidad es que cada vez más hogares homoparentales construyen entornos estables y amorosos donde niños y niñas crecen con contención y respeto. No existen estudios oficiales recientes con datos exactos sobre la cantidad de hogares homoparentales en Argentina, pero distintas investigaciones y experiencias muestran que esta forma de familia está en crecimiento y visibilización constante, porque al final lo que realmente define a una familia no es su composición, sino la calidad de amor y cuidado que se brinda. Una familia es un espacio de contención, confianza y elección diaria. Y así es, vamos a conocer 2 historias de vida, ¿sí? De familias homoparentales, ¿sí? En un ratito vamos a conocer a Flor y a Damián, ¿sí? En un pequeño. Acá en el piso están ellos, que nos van a ayudar un poquito a entender la parte más técnica, más profesional, ¿no? Que tiene que ver primero con la ley de matrimonio igualitario y con el tema de las familias. Paula Puglisi Brezano, abogada. Pauli, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿vos? Muy Gracias por la invitación. Muy bien, así chiquitito, breve, la ley de matrimonio igualitario, ¿qué dice con respecto a las familias homoparentales y a los hijos, no? Bueno, justamente les otorga a los matrimonios igualitarios la posibilidad de crear una familia, de poder acceder a la adopción o a las técnicas de reproducción humanas asistidas, y al mismo tiempo a los cónyuges les otorga los mismos derechos que tenían las parejas heterosexuales: derechos hereditarios, derechos de la obra social. Juntamente con los derechos vienen las obligaciones también. Esto antes de la ley no existía. No existían personas del mismo género que quisieran contraer matrimonio, estaba prohibido, y la ley solamente estipulaba el casamiento entre un hombre y una mujer. Lo que se cambió justamente con la ley de matrimonio igualitario es que el artículo 172 del Código Civil de Vélez, que era el que estaba vigente a la época de la sanción, establecía que el casamiento iba a ser entre el hombre y la mujer. Con la ley cambia esas palabritas a contrayentes. Bien. Que bueno, después el código ya los reconoce como cónyuges. Perfecto, vamos a seguir desarrollando, pues es muy interesante este tema. Y un ratito vamos a conocer la historia de vida y también tengo a Germán Gregorio Morazzuti, él es psicólogo y sexólogo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Melina? Muy bien, muy un gusto y un placer siempre tenerte, Germán. Esa mirada de inclusión que tenés, ¿no? Siempre es necesaria, ¿no? En estos casos. Y un poco decía el informe, ¿no? La mirada, ¿no? Del otro va cambiando. ¿Cómo se trabaja eso, ¿no? Entre los padres o entre las familias homoparentales? Porque no solamente es la decisión, sino también, bueno, en un ratito vamos a verlo, el miedo que le da a los padres de la mirada ajena. Sí, fíjate que, a ver, es complejo, y esto de adquirir derechos a través del matrimonio igualitario, de la posibilidad de formar una familia, este esquema sociocultural que está establecido como el único modelo de familia, la familia de mamá, papá y hijos, lo que hace esta estructura es poner en cuestionamiento ese esquema, ¿bien? En realidad empezar a darnos cuenta de que la crianza tiene que ver con roles, ¿bien? Y es interesante también esto porque, fíjate que había una palabra en el informe muy interesante que la tenía yo dando vueltas en la cabeza, que tenía que ver con lo electivo,
¿bien? Esto de la paternidad es algo que se elige, no es algo que te toca, ¿bien? Y a nivel psicológico y a nivel de crianza es muy importante poder elegir, porque es un trabajo de todos los días y de muchas horas y de mucho esfuerzo, ¿bien? Entonces, si nosotros no tomamos esta elección de forma consciente, es muy difícil llevar todo ese proceso. Total. Y además lo que implica, ¿no? Esto de... Lo que tiene específicamente este modelo de familia es que es electiva, ¿bien? Las parejas eligen esta paternidad, esta maternidad. Es muy similar a aquellas personas que están en tratamientos de fertilidad, ¿bien? O en la adopción. Son elecciones donde la persona se cuestiona si tiene tiempo, si tiene ganas, si va a poder ser buen papá o buena mamá, qué recursos tiene para poder criar, ¿bien? Y qué posibilidades de renuncia tiene. Hay muchas cosas que en la paternidad uno tiene que aprender a renunciar a los propios deseos, a las propias cosas que elige de sus necesidades para bien de un otro, ¿bien? Entonces es importantísimo este proceso y fíjate que hay pocos estudios de este estilo de familias homoparentales, pero lo que uno está empezando a ver, y me ha pasado a mí a veces dando capacitaciones a docentes, es que termina siendo una buena experiencia. La mayoría de los docentes, cuando uno plantea este tema de las familias homoparentales, te dicen, mira, yo la verdad que no estoy en contra, dice, porque son chicos que se portan muy bien, son chicos que cuando los llamás a los papás están en el colegio presentes y a nivel afectivo y de contención, son chicos que no traen problemas, ¿bien? ¿Qué pasa con esto? En realidad son papás presentes, entonces están todo el tiempo atentos a la necesidad de estos chicos. Entonces, fíjate el docente cómo cambia su mirada solamente por lo que le repercute al docente su trabajo. Total. Y esta cosa, lo que dijiste recién del docente, preguntándose, no, mira, la verdad que bastante bien, debería ser bastante bien, porque uno no cuestiona, digamos, a las familias, ¿cómo se llama? Heterosis, familias... Sí, en realidad son familias heterosexuales. Heterosexuales, claro. Familias heterosexuales no la cuestión, digamos, entonces debería ser todo natural, ¿no? Mira, no, la pareja de homoparental es una pareja bien porque el hijo se porta bien, los chicos son... Bueno, no debería ser ni cuestionable, ¿no? Esto de cómo son, porque si no uno debería cuestionar todas las familias. Sí, pero ahí nos damos cuenta cómo el elegir esta tarea hace que la tarea sea mucho mejor realizada. Sí, obvio. Y está buenísimo que esto suceda, digamos, en la escuela de no abrir mentes porque son familias que van a tocar, sino el tema de ser cuidadoso con los tratos, ¿no? Esto de saber que tienen dos papás, que tienen dos mamás, ¿no? En sus vidas, ¿no? Y que no todo es mamá y papá, ¿entendés? O, bueno, después vamos más adelante en los programas No Pulpe, vamos a hablar de distintas familias, pero en este caso homoparental y tener cuidado, ¿no? Cuando uno hace referencia. Fíjate que esto yo siempre lo nombro a veces cuando se habla de este tema. ¿Por qué? Porque un miedo muy importante de las familias homoparentales es cuando sus hijos ingresan al sistema escolar, ¿bien? ¿Por qué? Porque es donde se van a sentir mucho más expuestos. A ver, dentro del sistema familiar hay una protección, ¿bien? Pero a nivel escolar, los chicos en la escuela están solitos, ¿bien? Y tienen que relacionarse aparte con otras familias, con otros padres, con un montón de gente a nivel institucional. Entonces, esto de las instituciones de a poquito han ido entrando en esta temática, conociendo los temas. La educación sexual integral es fundamental para esto, porque la educación sexual integral habla de distintos estilos de familia, ¿bien? Donde los chicos puedan sentirse incluidos y no sentir de que su familia no coincide con la familia tradicional. Total. Vamos ahora a hacer la primera parte del informe especial, ¿sí? Vamos a conocer a Damián Murcia Pérez, ¿sí? Él compartió con nosotros su historia de vida. Él tiene a su pareja, ¿sí? Decidieron ser padres de esta manera, mira. Estamos con Dami. Dami, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Vamos a contar un poco tu historia de vida, ¿sí? Una historia que tiene que ver con la igualdad, con esto de ser padre.
una historia muy interesante, digamos, para una Mendoza que de a poco se está abriendo, ¿no? Que se la tilda de conservadora, pero que de a poquito está abriendo sus mentes. Así es, por suerte se está abriendo. Bueno, nuestra historia mía y de Facundo es una historia compartida. Nace en el 2020 con el deseo que teníamos de ser padres. Y bueno, indagando un poquito las distintas alternativas para poder cumplir nuestro sueño de ser padres. ¿En qué día se conocen, Dani? Nosotros con Facu nos conocemos en el 2017. Después nos casamos en el... Íbamos a casarnos en el 2020, la pandemia nos fue postergando hasta el 22. De la pandemia empezamos a soñar esto de crear una familia, de ampliar la familia, porque ya éramos una familia de 2. Era una familia de 2. Sí, éramos una familia perfectamente constituida, como muchas familias sin hijos, y nuestro anhelo era que esto ya se convirtiera en ampliar la familia, ¿no? En ser una familia de 3. Así que ahí empezó nuestro camino para llegar a la paternidad. ¿Y de quién fue como la decisión? De, bueno, a ver, quiero ser padre, queremos ser... O como, ¿quién, Yo fui el que empezó, sí, pero automáticamente Facundo se subió. Ajá. Y fue una decisión compartida. Entonces, bueno, ahí empezar a evaluar si adopción, subrogación. Hicimos el curso en el RUAC, nuestra primera opción era la adopción. La adopción. Y en eso, bueno, yo a través de internet surge el tema de que en Argentina se podía subrogar. Más claramente era en Cava, en Buenos Aires. Bien. ¿Qué es subrogar para la gente que lo está mirando y que no les conoce? Subrogar es lo que normalmente se conoce, a mí no me gusta la palabra, como alquiler de vientre, pero es para que la gente más o menos entienda. Gigante a Dami y a toda su familia. Sí, estábamos chusmeando con Pauli fuera del aire y me decía si lo hicieron en Buenos Aires, lo hicieron, sí. Claro, ellos están un poco más avanzados. Allá inclusive hay grupos que así como están avanzados, también están al borde de lo legal. Recientemente en el verano hubo, no sé si se recuerda, el caso de una chica cordobesa con una mamá de Francia que le había subrogado el vientre. Ella vuelve a Córdoba y por causas, ajenas, termina teniendo a su bebé en Córdoba. Cuando lo van a inscribir, ya estaba todo planeado para que naciera en Buenos Aires, se inscribiese a nombre de la mamá francesa en Buenos Aires. Bueno, obviamente se expone todo esto y llama la atención porque no es algo que estuviese permitido. No hay una relación entre ellas tampoco, que sí este grupo de Buenos Aires, que es un grupo de psicólogos, abogados, no sé si vos lo tenés presente el caso. No sabía. No. Bueno, es todo como una red de médicos, todo como que planteaban el caso de que eran amigas y que les subrogaba el vientre en esto de la amistad. Bueno, terminó siendo todo un problema. Como nace antes, no sé si nació con problemas, inclusive el bebé, no se apareció la mamá francesa. Entonces, ¿qué se hacía? Ahí nace la discusión de qué se hacía con ese bebé, porque obviamente ese bebé no es de la gestante, de la mujer gestante en este caso, porque no tienen ningún vínculo biológico. Y de la persona que realmente sí era la que aportó los óvulos, no apareció. ¿Y la ley que dice se ausenta la ley de esto en estos casos? No hay ley. No hay ley. No hay ley, hay un vacío. Sí está la subrogación de vientres, sí es una técnica de reproducción humana asistida. Debería estar contemplada dentro de la ley junto con la inseminación o la fecundación in vitro. La realidad es que no lo está. No se ha llevado una discusión por cuestiones éticas y religiosas que exceden lo jurídico. Y acá es donde entra el artículo 19 de la Constitución, que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, ahí es donde se solicita a un juez
la autorización para la subrogación de vientre. Que acá lo vamos a ver en la segunda parte, que el juez puede ser subjetivo. Puede decir que sí, puede decir que no. O sea, Es según su criterio. sí, eso es lo que nos contaban, que antes del año pasado creo que era tranquilamente, había autorización, pero creo que cambiaron un poco el tema y ahora depende Todo de la el- subjetividad de los jueces, ¿no? De aceptar esto o no. Claro, Mendoza fue pionero en el 2015 con un fallo en el primer juzgado de familia justamente que establece esto, que sí se podía subrogar, que no era un contrato la subrogación, contrato como que se entiende que se está alquilando el vientre porque el cuerpo está fuera del comercio, entonces no se pueden celebrar contratos con alguna parte del cuerpo. O sea, yo no te puedo vender un riñón ni tampoco te puedo alquilar mi útero. Pero la dación del útero como un acto extra patrimonial, estos fueron los fundamentos del juez, Neirotti en este caso, sí es un acto que se puede hacer en un contrato, que el propio consentimiento de la persona excluye la ilicitud. Entonces, sí se puede, si la persona está de acuerdo, expresa su consentimiento, sí se puede hacer. Inclusive se le reconoce una compensación económica, que no es lo mismo el pago por el alquiler del vientre, porque no es un alquiler. Se le reconoce la compensación, bueno, por los gastos que uno lleva en Los 9 el- meses, digamos. en el gestación. embarazo, tal cual. Totalmente. Vamos a la segunda parte, sí, que tiene que ver con esta historia de vida, familia, homoparental. Mira. ¿Conocen a esta mujer que tiene 4 hijos? ¿Sabe? Conocemos a Mónica por internet, empezamos a entablar una amistad, pero a conocer su familia, viajamos a Buenos Aires, fuimos a su casa. Ella puso como una única condición, que era no cortar el vínculo, ser como una tía. Ella que no quería ser solamente, digamos, una incubadora, por así decirlo, sino que ella quería generar un vínculo que hasta el día de hoy se mantiene. O sea, si bien ella vive en Buenos Aires, pero nosotros vamos a Buenos Aires, vamos a su casa, ella vino en el verano, estuvo vacacionando acá, se paró en nuestra casa. O sea, el vínculo como una tía, una tía más de Legazpi. Digo, ¿y el día de mañana piensan contarle la... Sí, obviamente. Obviamente que él va a saber, todavía tiene 3 años y obvio, no es acorde a su edad, pero él va a saber todo porque es sus orígenes y él tiene que estar orgulloso de dónde viene y que fue con tanto amor y que tanta gente se involucró en el medio con un único objetivo, que es que él llegara y que viniera a ampliar nuestra familia y a ser parte integrante fundamental de nuestra familia. ¿Cuál es el mayor miedo que les dio cuando estaban realizando esto, no? A ver, da miedo porque es algo desconocido. Total. Entonces, esa fantasía de que después no lo quiere entregar, que uno ve en las películas, que después o que hayan, no sé, cualquier miedo relacionado con eso del desconocimiento. Pero estábamos muy seguros porque, bueno, conocíamos a Mónica, a su familia, y ella estaba muy involucrada en este proceso. Su único deseo era también que llegara Gaspar al mundo y que fuéramos felices todos y nada. Así que los miedos, en el momento en que nacen y te lo ponen en los brazos, ya no hay más miedos en ese momento, ¿no? Claro, claro. Después vienen los de la crianza y de cómo va a actuar la sociedad. Pero bueno, por suerte, por el momento vamos muy bien. Y eso te iba a decir, ¿no? Después, ¿cómo se sigue, no? Hay un contrato que se firma en la parte de judicial, registro civil, para anotarlo. Mira, esto, cuando nosotros lo hicimos era muy fácil. Solamente en Cava existía una resolución, que era la 122/20, que permitía que los hijos en Buenos Aires, en Cava, se anotaban según la intención. Quienes manifestaban la intención de ser los padres eran los padres. No importaba el vínculo si había biológico o genético. Entonces, en este caso, solamente se firmaba con la gestante un consentimiento informado, donde ella decía que sabía que no era su hijo, que le iban a implantar un embrión, que su único deseo era ayudarnos a nosotros, que ella no quería maternar, que no deseaba ser madre. Eso se firmaba ante una escribana, se protocolizaba como una escritura, y el día del nacimiento te presentabas al registro civil con esa protocolización, y automáticamente Gaspar sale inscripto a nombre de quienes sí manifestaban el deseo de ser padre. Ah, mira. Que es Facundo, segundo papá, y yo. La gestante no figura en ningún lado. O sea, en su partida de nacimiento figuramos los dos papás, documento igual, hemos salido del país, o sea, con una total normalidad. Y digo porque esto, a partir del año pasado, cambió, porque esa resolución la dieron de baja, y hoy sí hay que judicializar los casos. O sea, previamente hay que ir a un juez, decir, bueno,
va a ser mi gestante, todos somos los padres, ella nos quiere ayudar y un juez te tiene que dar el ok o no. Si te da el ok, se puede seguir subrogando en Argentina. Perfecto. Bueno, ¿cómo es el día a día, no? Él va al jardín, ¿no? Y esto digo, los dos lo van a buscar. Sí, Hay preguntas, hay en el Mira, colegio. momentáneamente no ha habido, sí ha habido esto de que cuando lo vas a inscribir, la solicitud de inscripción dice nombre del padre, nombre de la madre. Digamos, estamos tan acostumbrados a algo tan binario y tan de que un hijo tiene que tener padre y madre obligadamente. Entonces, nosotros con Total Educación siempre le hemos planteado al colegio, mira, somos dos papás y hay colegios que automáticamente a la semana habían cambiado el formulario y habían puesto progenitor 1, progenitor 2. O sea, habían hecho cargo de que va cambiando por suerte día a día, y así como hay familias monoparentales que tienen una sola mamá o un solo papá, hay familias de dos mamás, de dos papás y de mamá y papá. Para los chicos es totalmente normal en el colegio, nunca ha pasado, qué sé yo, en las escuelas vas al primer cumpleaños y caen dos padres, entonces es como, ¿y vos que sos el papá? ¿Y vos? El papá también sos, pero esto de que es normal, ¿no? Que les corres del eje. Ellos vienen con una estructura mental, tratas de mamá a papá y de pronto dos papás. Los papás sacan el... Claro, nos pasó, me acuerdo, con el primer cumpleañito que fuimos del jardín, que yo usé el papá de Gaspar y al ratito me preguntan, ¿y vos quién salió? ¿El papá de Gaspar? Ah, ¿hay dos Gaspar? No, hay dos papás. Ah, muy bien. No hay dos papás, hay Gaspar. Hay dos papás en vez de dos Gaspar. Así que, bien, y por ahí preguntan, ¿y cómo fue? ¿Se adoptaron? ¿De subrogación? Que por ahí tiene que ver un poco con la fantasía del inconsciente, cómo llegó, pero sin ningún ánimo ni nada más. Porque uno digo, tiene ese concepto de, por ejemplo, Marley, o tiene ese concepto de Ricardo Ford en su momento, que fue como el primero que no, tenés que irte a otro país para poder tener hijos, para subrogar o para... Bueno, acá también hay manera, ¿no? Hoy es más complicado el tema judicial, pero bueno. Pero igual se siguen saliendo más paros a diarios de esta autorización judicial a diario están saliendo en Argentina. Y acá en Mendoza también. De hecho, hay muchos bebés nacidos por subrogación en Mendoza, no solo de dos papás, también de papá y mamá, que por distintos motivos la mujer no puede gestar. Entonces, por suerte, ojalá, y lo que bregamos todos es que haya una ley nacional, donde aquel que desea pudiera hacerlo, porque también hay muchísimas más mujeres que tienen el deseo de ser gestante, que les gustó estar embarazadas, y saben que no es su hijo, digamos. Entonces, ojalá pudiera haber una ley nacional como la hay en muchos países, donde la subrogación no solamente puede ser en algunos lados comercial, como es el caso de Ucrania, Georgia, donde es toda una industria, pero están las reglas tan claras que la que quiere ser gestante sabe que va a recibir tanto dinero, el que viene sabe y es su hijo. Pero bueno, estamos todos bregando porque hay una ley nacional que deje las cosas claras. Se puede, no se puede, cómo se puede y cuáles son las reglas de juego. Porque hoy estamos a merced de que un juez te diga sí o no, que es con total imparcialidad, ¿no? Porque nosotros tenemos unos amigos acá que tuvieron su primer hijo, nació un día antes que Gaspar, en Mendoza, con la autorización judicial, y un año después les quedaba un embrión con la misma gestante, fueron al juez, primero les había dicho que sí, después les tocó otro juez, le dijo que no. Y era la misma mujer, el mismo embrión, porque ya estaba formado, o sea, no había que formar nada. Entonces uno está a merced de esto, de que una persona decida por vos y por tu deseo, ¿no? Claro. Cambio, si hay una ley, hay algo que se debe cumplir, ¿no? Sea como sea. Sí, así fuese que la ley lo prohibiera, vos ya sabés que no se puede. No se puede. ¿Entendés? Entonces ahí sí, podrías ir a la judicial. Claro. Pero en esta incertidumbre, este limbo, donde no sabemos qué se puede o qué no se puede. Se puede, sí, porque no hay ninguna ley que lo prohíba. En Argentina todo lo que no está prohibido está permitido. Lo que sí, bueno, cómo llegás a los medios para que después tu hijo esté a nombre tuyo desde lo legal. Se podría hacer sin... Pero bueno, es sumamente importante esto del tema legal. Porque también a él, yo pienso, a él como hijo, decir, no, yo tengo una partida de nacimiento que dice que mis padres son mis dos papás. No es que me lo dieron, no, o sea, está todo legal. Por ejemplo, cuando vamos a salir del país, nos ha pasado varias veces que llegamos y la autorización, no, somos dos papás. Está esa partida de nacimiento y se quedan como... Y después, disculpen, es la primera vez que me pasa. Volvemos a lo mismo, la estructura mental está tan armada para el papá y la mamá que cuando les rompes la estructura y no se queda, se descolocan. Después, como, disculpame, nunca me he pasado. Tampoco andamos por la vida queriendo romper, ¿no? Pero pasa. Claro. Es su vida, digamos. Después, como lo tome el otro, problema del otro. Sí, en algún sentido. Va a crecer el hijo de ustedes, ¿no? ¿Hay inseguridades
hay algo que ustedes dicen, esto me da inseguridad, mira que crezca, o tengo miedo de... A ver, desde el amor es lo mejor que hay. O sea, no podés entender que algo te pueda llenar tanto como un hijo. Desde el amor, o sea, no hay punto de comparación. Después, desde los desafíos, es todos los días. La educación, la crianza, el enseñar valores, es complicado, pero es maravilloso. Y los miedos son muchos, porque no sabes con qué se va a encontrar. O sea, miedo del otro más que de él, ¿no? Porque yo estoy seguro de que él va a estar feliz y orgulloso de sus dos papás. Pero yo no sé la mirada del otro y cuán agresivo, cuál puede ser el otro con sus comentarios, ¿no? Entonces, esto de saber que tenemos que educar a un hijo fuerte, un hijo convencido de lo que tiene. Uno no hay que añorar lo que uno no tiene. Uno no anda uno tiene que valorizar lo que tiene. O sea, tengo dos papás y que lo diga con orgullo y que lo defienda y que ese sea su lema en la vida, ¿no? Defender soy hijo de dos papás que desearon tanto tenerme y que acá estoy. Así que bueno, nada, no nos ponemos a pensar en lo que no tiene. Y que no tiene mamá, no importa que no tiene. Tiene dos papás. Tiene amor, que es lo más... Valoremos lo que tiene y tiene el doble de los papás que tienen otros chicos. Seguramente, seguramente. Y lo importante es que el amor nunca le falle, ¿no? Que nunca le falte, nunca le falle, ¿no? El amor de ustedes, que es lo más importante, ¿no? Que esto. ¿Qué esperas de la Argentina en estos momentos en que estamos viviendo? ¿Qué te gustaría para tu hijo el día de mañana? Sí, a ver, obviamente que los que amamos el país y decidimos quedarnos acá, porque también hay una elección y contribuir. Lo mejor para mi hijo y para todos los hijos de todos los demás que vienen, ¿no? Y desde no sé si es lo social, pero de esto de que nosotros nos involucramos un poco en esta causa de la subrogación, o de que el que quiera poder ser padre, que haya otras alternativas y pueda. Entonces dejarle o de que me encantaría que mi hijo pudiera vivir en un mundo que tenga más oportunidades de poder elegir sin ser cuestionado y juzgado por la mirada del otro, ¿no? Y ojalá, creemos que lo estamos educando así. Él hoy es un niño libre, un niño feliz, un niño que, bueno, soy el padre. No, pero vos lo ves actuar y me siento orgulloso de decir, che, qué bien y qué buenos padres que somos. Estamos muy presentes en su educación día a día. Complicado, pero felices. Muchas gracias. Bueno, Beli, a vos por invitarme una vez más. Un beso gigante. Le digo que era terrible el niño, lo amamos, ¿no? Pero no se le acababa la energía. Qué energía que tenía ese niño. Estábamos en la Plaza España. ¿Qué pasó? Descubrí que... Mira, pero no tengo hijos nada, pero descubrí que tienen como goma espuma de caucho. De caucho me dicen que está. Sí, De caucho. Por favor. De caucho. Digo, qué lindo que no sabía. Bueno, es un dato de color, ¿no? Porque estuvimos ahí en la Plaza España, donde es hermoso ver a los niños jugar y él está ahí como loco, ¿no? Digo, terrible. 3 ítems, ¿no? El tema de fortalecer el autoestima del niño. Bien. ¿Tengo que fortalecer más ese autoestima del niño que tiene mamá, papá, que el resto? Digo, porque él decía, no, de criarlo y decirle, che, bancársela, tengo 2 papás. Digo, ¿es tan así el de bancársela el que el niño...? Fíjate que hubieron varias frases muy... Un montón, anoté lo que pude. Muy linda, muy clara la nota, muy emotiva. Y lo interesante, a ver, la claridad con lo que este papá explica cómo tiene este proyecto de criar a su hijo. Y fíjate que tienen pensado, evaluado y contemplado casi todos las cosas le han armado casi toda su vida entera de lo que va a necesitar, de lo que quieren darle, de cómo lo van a ir criando. Se nota en esto una elección de la paternidad, ¿bien? Que es interesante. Fíjate que ellos, él hablaba de criar un hijo fuerte, ¿bien? Eso. Y otra palabra muy importante que usó es orgulloso, ¿bien? Que acá en el tema del orgullo, la palabra orgullo tiene que ver con esto, con reconocer de que, mira, tengo 2 papás, ¿bien?
Y realmente defiendo y estoy orgulloso de esto. De El mi tema- realidad, de que esta es mi realidad. Claro, y el tema también es esto, de poder criar un hijo fuerte tiene que ver con esto, con recursos, donde pueda defender esta teoría de tener dos papás y escuchar estos reclamos. Yo creo que ellos se están planteando este hijo un poquito más grande, donde ellos no estén para proteger esta situación. Bueno, sabes que yo trabajo con la ley de identidad de género, acompañando a todos los pacientes, entonces tiene muchas similitudes con el tema de la identidad de género y sobre todo a veces cuando acompañamos a familias de chicos adolescentes o chicos más chicos, en esto de darle estas herramientas, estos recursos para que esta persona pueda moverse a nivel social. Y no tiene que ver con pelear, enojarse, defender ni nada de esto, sino que pararse en este lugar desde el orgullo, ¿bien? Mirá, esta es mi realidad, yo estoy feliz con esta realidad, ¿bien? Y no siento que me falte nada, siento que tengo, ¿bien? Entonces, a nivel de esto que hablábamos antes, también el tema de su exposición a nivel de escuela, lo más complejo que ellos sienten es la escuela, ¿tá? Los otros papás, los cumpleaños, ¿tá? Estos comentarios que a veces pasan todo, a veces en la identidad es, pero ¿y cómo? ¿Y qué sos? Hay comentarios que tienen que ver con desconocimiento y que la gente necesita saber y entender estas situaciones, que en realidad, a ver, se pregunta por esto, porque no entra en el esquema tradicional. Entonces empiezan a preguntar, y hay gente que pregunta con muy buena voluntad solamente para saber, ¿bien? Que a veces no tienen las herramientas necesarias para no molestar con la forma que pregunta. Y hay otras personas que esta intención es otra, ¿bien? Entonces, lo que uno aprende también en esto es a poder diferenciar cuál es la intención con la que la persona está preguntando, ¿bien? Bien, perfecto. Y esto, yo trabajo con las personas trans en esto también. A ver, tampoco somos educadores, ¿tá? No es necesario estar dando explicaciones en todos Para los nada. lugares donde estamos, ¿tá? No, para nada. ¿Qué pasa con esto? Ellos pueden explicar porque, bueno, son los padres de sus compañeritos de escuela. Bueno, un Pero poco sí. Florencia Lavén en Sí. Georgina La Barbarosa también explicó lo que le costó ese tema de la maternidad, ¿no? De siendo muy conocida, siendo una mujer trans, ¿no? Y esto de, che, la escuela, los compañeros, el trabajar constantemente en esa familia que ella había creado, proyectado. Bueno, son miedos que empiezan a generar porque son los miedos que la sociedad nos hizo saber, ¿no? A las personas que no éramos como el resto. Entonces, está ese miedo, ¿no? Que tu hijo o tu hija pase por lo mismo. Vamos a ver qué dice la calle, ¿no? A ver si la gente conoce lo que es una familia homoparental. ¿Qué dicen los mendocinos? A ver. ¿Conoces el término familia homoparental? No, no. ¿Es cuando un hombre y una mujer son parejas o no? Y yo no lo conozco, pero debe ser los del mismo sexo, los padres. ¿Pensás que las familias homoparentales siguen siendo discriminadas en nuestra sociedad? Yo creo que sí. Sí, un montón. Yo creo que más que nada por las generaciones anteriores. Ya sea porque generalmente ahora son más aceptados, las últimas generaciones son como, se ven más común, pero en las generaciones anteriores es como que la gente mayor lo mira raro, así como... Sí, la discriminación lamentablemente todavía sigue. Bastante, sí. Más que nada por nuestra generación creo que no, pero por gente mayor sí. Siento que las miradas siguen estando en lugares públicos. Y capaz yo creo, si tienen familia, hijos, capaz en las escuelas, en lugares donde los niños son más vulnerables, es como que por ahí siento que capaz sí. ¿Vos crees que los hijos de estas familias son juzgados injustamente? Sí. Infelizmente sí. No sé, creo que en la escuela los niños les dicen, tiene dos mamás o dos papás, como si uno u otro hiciera falta, no sé. La verdad que no conozco ninguna pareja como para decirte que pasa eso, no te sabría decir. Sí, totalmente. En las escuelas, en deportes, más que nada, cuando vas a ver a tu hijo bailar en algún acto, las miradas
un montón. Sí, yo creo que sí, donde los niños estén más vulnerables, capaz donde los padres no estén presentes como para poner ese freno de decir, che, no, es como que es más fácil y los niños son muy crueles también. ¿Y qué opinas sobre que todas las personas tienen derecho a formar una familia más allá de su orientación sexual? ¿Qué opino? Y bueno, la libertad es para todo el mundo. Yo pienso que si no hacen daño a nadie, ¿por qué no? Hay padres que conforman una familia y hacen el daño, ¿me entendés? Yo pienso que si no hay un daño intermedio, no debería haber ningún problema. Por favor, todas las personas deben tener derecho de tener sus familias. Yo creo que mientras haya amor es lo principal. Sí, total. Somos seres libres que podemos hacer lo que querramos y amar a quien querramos. Lo mismo, totalmente. Cada uno es libre de amar a quien quiera. Está, bueno, muy bien, ¿eh? Una Mendoza que de a poco, Bien. de a poco. Se va adaptando. Igual dicen como conservadores, pero yo noto que cada vez, no sé si me estoy equivocando en esto, por ahí vos, Germán, que estás más, pero noto que está como un poco más abierto todo. Esto que dicen las chicas, que decían las chicas de las generaciones nuevas, es interesante cómo ha ido cambiando a nivel cultural, ¿bien? Esto uno lo escucha en las escuelas, en los adolescentes, esto no es tema de cuestionamiento, no es tema en el que vayan a discutir. Para nada. No discuten sobre temas de orientación sexual, ni de identidades de género, ni de familias, ni nada por el estilo. No. Y eso es muy cierto lo que dice Germán, ¿no? Por ahí más el prejuicio de una. A mí me pasó que yo tengo un hermano de 19 años y el año pasado estaba el egreso, ¿no? De mi hermano. Y yo le digo, Valentino, mirá, voy a ir, después de mucho tiempo a Zapala, voy a ir transicionada. Le digo, no te da. Me dice, vos sos mi hermana, punto. Claro. O sea, naturalízala, vos sos mi hermana. Y es verdad que una por ahí le da, me dice, como es verdad, esa generación 18, o sea, adolescentes, niñez, que ya están como naturalizados, ¿no? Para mí yo veo una mujer, yo veo un hombre, yo veo. O sea, es lo que más, yo veo a dos papás siendo papás, veo a dos mamás siendo mamás, y cada vez está mucho más naturalizado. Muchas gracias, Pau. Gracias, Germán. Gracias a vos. Gracias por compartir hoy, que es muy lindo esta visibilización que le estamos dando, ¿no? A familias homoparentales que existen, que están en nuestra sociedad, ¿no? Y cada vez van a ser más, porque a nadie se le debe quitar el derecho de amar, ¿no? De ser padres. Así que muchas gracias. Tal cual. Gracias. A la vuelta del corte, a vos te digo, tenemos otra historia de vida, ¿no? Ellas son dos mamás, ¿no? Ella es Flor Barbera, ¿sí? Ella es empresaria, es emprendedora. Y vamos a hablar en el mundo empresarial, ¿no? Cómo es también romper los estereotipos. Es un mundo muy machista el empresarial, ¿no? Ella rompió todos los estereotipos y nos cuenta su historia de vida en un ratito. Corte y ya venimos. Sube. Qué lindo, gracias Mendoza, gracias porque hermosos programas estamos teniendo acá en Los Pulpes y ustedes nos están acompañando siempre todos los sábados en la tarde acá en la pantalla del 9 Televida. Yo quiero ir a tu casa, quiero conocer tu historia de vida, 261-300-1600, nos puedes escribir, nos puedes contar y también a través de @canal 9 Televida y @ncn canal 9. Puedes dejarnos un mensajito y obviamente la producción se contactará. Tengo ganas de ir a tu casa, así que dale, contáctate con nosotros y tenemos ganas de escucharte. Vamos a la segunda parte, claro que sí, porque voy a presentar, sí, a Florencia Barbera. Ella es mujer, mamá, empresaria y tuvo que enfrentar, ¿no? A un mundo conservador, machista, como son los empresarios, ¿no? Y decir la verdad, acá estoy plantada, ¿sí? Soy emprendedora de Mendoza y voy a ser mamá con otra mujer. Testimonio en primera persona, mire. Bueno, estamos con Flor. Flor, quiero que nos cuentes todo sobre vos. Sos emprendedora, sos dueña de propiedades de lugares, ¿no? Y además una historia de vida que tiene que ver con la visibilización, con la igualdad. Total. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por venir. Un placer recibirte. Muy contenta de que estés acá, de conocernos por fin. Y sí, la verdad que ha sido un camino largo, una vida muy linda y con algunas cositas complicadas entre medio.
hoy con nuevos proyectos dentro de la empresa. Acá esta es mi casa, que es La Marquillana, el lugar donde, nada, vengo de toda la vida. La tranquilidad que hay acá, ¿no? Que decíamos la tranquilidad que... Sí, acá es el lugar donde uno se viene a pensar un ratito, estar tranquilo, proyectar, pensar. Así que nada, disfrutando y eso, encarando nuevos proyectos. Perfecto. Sos mamá y quiero que nos cuentes un poco de eso, ¿no? Digo, de una Mendoza tan conservadora, ¿no? Tan cerrada. Hoy en día, insertarse, visibilizarse, ¿cómo lo viviste? Lo viví en principio con un poco de miedo, la verdad. Sí, tenía bastantes miedos, sobre todo de más joven. Y sí, la maternidad me llevó a querer vivirlo con alegría, a decir, mientras más alegría contagie, me doy cuenta de que más fácil se hace y que por ahí la gente que no lo entiende o que no le gusta se aleja, porque es como que la alegría no va en su vida. Así que lo viví desde ese lado, lo vivimos con mi esposa. Creo que es la manera más sencilla de vivir la vida, con alegría, compartiendo, disfrutando. Así que... ¿El proceso cómo fue? ¿Te pusiste de novia? Sí. ¿Y quién toma la decisión? Digo, ¿cuántos años llevan? Y después, ¿quién toma la decisión de decir, bueno, queremos ser madre las dos? Sí, es mucho más largo porque, viste, si te vas cuando era chica yo siempre quise ser madre y lo pensaba mucho en esa sociedad súper conservadora hace 20 años y yo con el miedo de salir del closet y decir, che, a mí me gustan las chicas, quiero tener hijos, pero me gustan las chicas. ¿Cómo se hace? No tenía idea. En esa época no conocía a nadie. ¿Cuánto tenías? ¿Como 20? No, menos 15 años. Cuando empecé a sentir esas cosas o a darme cuenta de esas cosas. Y bueno, y esos años iban pasando y yo iba sintiendo que quizás como que cada vez más miedo con respecto a la maternidad, hasta que bueno, conocí a mi esposa y nos conocimos por hockey en un viaje. Después nos quedamos chateando porque ¿Cuántos años tenés, Flo? yo tengo 32 y nos conocimos a mis 28, 27. Hace 5 años estamos juntas, casi 6. Y bueno, empezamos a chatear y una de las primeras cosas que nos preguntábamos era si queríamos ser mamás. O sea, 2 días charlando la chica, ¿viste cómo es esto? Es como que vas directo al grano. Yo no voy a perder tiempo. No voy a perder tiempo en enamorarme de alguien que no quiere. Muy bien, ya le vamos. Ya queríamos las dos y bueno, y luego arrancamos, plena pandemia, así que bueno, mucha intensidad en la relación, mucho acompañarse. Luego se vino de nuevo para Mendoza, porque ella es mendocina, pero vivía allá en Tucumán. Y bueno, una vez que ya convivíamos y demás, me propuso ella matrimonio. Ah, muy bien. Sí, al año más o menos, así que... ¿Qué año se casaron? Nos casamos en el 2021, si no me equivoco, sí, 2021. ¿Qué decisión? Se equivocaba de fecha, ¿no? No te equivoques, no te equivoques. Pero ¿qué decisión? ¿No? ¿Cómo lo tomó tu familia y todos, digamos, el entorno tuyo? Mi entorno, la verdad que después de eso, de todo lo que viví de chica, de todos esos miedos, empezaron a empujarme a vivir la vida de esa manera, a acompañarme mucho. Entonces creo que a la que más le costó quizás fue a mi nona, que no lo entendía en su momento, y después era la primera fila, ¿viste? Ahí en el casamiento. Lo vivimos bien, la verdad que súper bien, y después, bueno, la decisión de ser madres, como te digo, ya estaba desde que yo tengo uso de razón, o sea... Esto de quiero ir por tiempo, entonces me caso, tomamos la decisión, le cuentan a toda la familia, nos casamos, se casan en el 2021, y ya ahí... Y ahí al tiempo, al año quizás, tomamos la decisión, empezamos a averiguar en una de las clínicas de acá de Mendoza, nos dieron toda la información, que no teníamos idea. Hicimos el método ROPA, que es el método que usamos un óvulo mío en el vientre de mi esposa, que también se llama Flor, dicho sea de paso, así que es medio complicado de contar. Y ahí sí arrancaron un poco los miedos, o sea, decir, che, ya está el proceso, ya le vas viendo la pancita y demás, y la gente sí se va preguntando. Eso te voy a hacer una pregunta muy íntima, pero se me ocurrió recién y por ahí mucha gente lo está viendo y también se lo está preguntando esto. ¿Quién lo decide quién va a colocar el cuerpo? Bien, esa pregunta por ahí no les han hecho. La Flor ya quería ser madre, o sea, loca por tener la panza. Yo lo sentía mucho de chica, yo quiero vivir esta experiencia, tenerlo, y ella es 2 años más grande que yo. Entonces tenía muy en su mente de, no, se me va a terminar el tiempo, ¿viste? Que en las mujeres nos pasa que queremos ya. No. Bueno,
Nada, quería ella primero y bueno, ella primera. Y yo soy la que toca, próxima. Así que ya tenemos el primero. ya tienen el próximo... Sí, la idea. Porque claro, en el método, o sea, en estos métodos de concepción te quedan guardados, criopreservados, y tenemos 2 criopreservados de esa primera prueba que hicimos, el Santi, que... A ver si entendemos todo. Sí. Esto es para mí totalmente nuevo esto, y me encanta. Pero las dos van a la clínica, sí, es tu óvulo, o sea, insertado, digamos, en ella. Y el tema, por ejemplo, del el esperma donante. espermatozoide. Sí, gracias. El esperma donante, sí. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay una clínica que Claro, hay bancos de espermas en Buenos Aires. En Buenos Aires, Mendoza. Claro, tiene que tener cierta distancia. En realidad el banco está allá, pero puede donar gente acá, obviamente. Y lo que entiendo, tampoco es que soy especialista, es que se busca que tengan cierta distancia las donaciones, por una cuestión de que después no te juntes con tu hermano el día de mañana, no te enamores justo de tu hermano. Entonces buscan esas distancias. Y bueno, el tema del proceso es, se hace un poco en mí, yo me tenía que inyectar y demás para estimular y poder sacar la mayor cantidad de óvulos. Y una vez que se hace eso, bueno, se hace la fecundación y demás, y se eligen los mejores para que se guarden y uno obviamente que se utilice. Es una transferencia muy rápida, a mí me metieron y estuve en 5 minutos, me sacaron creo que 14 óvulos, un montón, fecundaron y bueno, y eligieron 3, 2 quedaron guardados y el Santi que ya llegó al mundo. El tema del espermatozoide, ¿hay una elección? Es decir, por ejemplo, no sé, quiero que sea así o te dicen unas... Existe, nosotras no lo elegimos. Hay como un método, entiendo, que uno puede, medio catálogo, saber quién es. Incluso sé de otras amigas que tengo en Chile que hasta tuvieron conversación con él, con sus padres, o sea, conocen totalmente el donante. Nosotras elegimos hacerlo con alguien que no conocíamos, que no sabemos nada, que es solamente una donación y listo. Lo que sí buscan mucho en esta clínica, que a nosotras nos gustó, es que el bebé se sienta identificado con su familia. Entonces, no buscan que vos digas, ay, yo quiero de ojos celestes, rubio, no sé qué, no sé cuánto. Y después ve a sus 2 madres, que son 2 morochitas con pequitas y no sé qué, y dice, che, no, yo no me parezco. Entonces te sugieren eso, digamos. A nosotras nos gustaba la idea, entonces te buscan un poco parecidos familiares y vos compartís por ahí de hombres de tu familia, ¿viste? Yo tengo 6 hermanos, así que no era difícil. Somos un montón. Así que pasé y bueno, y buscan una persona parecida físicamente a la familia. Qué bueno eso. Es re lindo, sí, a mí me gusta. Bueno, igual salió igual a nosotros. Tenemos, bueno, vos sabés, los Barbera tenemos como caras, rasgos bien marcados, cejas grandotas, y mi hijo, bueno, si lo ven después, tiene unas cejotas así grandotas, es más Barbera que... Así que sí se parece. Lo hemos disfrutado mucho, la verdad, el proceso. Yo después de todo ese dolor quizás y recuerdo muchas cosas que me dolieron un montón de joven, decidí eso, vivirlo con alegría, superar eso con alegría y compartir eso con alegría para que alguien quizás que está en ese momento ¿viste? De la adolescencia y de que tenés un montón de miedos y un montón de cosas, que sepas que se recontra puede y que mientras más lo quieras mostrar va a ser mejor. ¿Sufriste mucha discriminación, digo, cuando hablas de dolor y de adolescencia? Sí, y todo? Sí, sin ir más lejos, en este momento estoy en un proceso así bastante de introspección y de trabajo personal por cosas que quizás viví de chica. Ahora me gusta hablar de salud mental bastante y estoy en un proceso con una psiquiatra y trabajando un tema de una depresión y demás que viene de ese momento y que yo no lo sabía y que quizás lo tapé un montón de tiempo y con todas las emociones que he vivido el último tiempo fui como que un montón de movimiento dentro de mi cuerpo, lo saqué y bueno, por ahí en algunos momentos me sentía vacía, estando súper feliz y no lo entendía. Y bueno, trabajando luego con psicóloga, psiquiatra, me di cuenta de eso, de tantos miedos y tantas cosas que tapé, que me costaron en esa época, me salieron hoy. Así que lo estoy trabajando, lo estoy disfrutando también al proceso, a pesar de que suena raro. Es un dolor viejo que estoy trabajando y que fue eso, de ser chica y tener que esconderme, de ser chica y sentirme perseguida. Bueno, ¿qué te voy a explicar a vos si sabemos de lo que vivimos?
Yo tuve una relación de chica que quise un montón y que fue un poco tóxica porque, bueno, éramos jóvenes y demás, pero que su papá me fue a buscar a mi casa con un arma, que fuerte. me dijo que iba a matar a mi papá porque no le contestaba el teléfono, cosas muy feas, que ella mucho peor que yo porque tenía ese padre, así que no me lo puedo imaginar. Distintas cuestiones que he ido recordando ahora y que digo, cuántas cosas, y que les conté quizás de grande a mis papás, me dicen, ¿cómo no me contaste antes, viste? Pero bueno, en ese momento uno sentía miedo, sentía que a su mamá le hacía daño, yo sentía que le hacía muchísimo daño a mi mamá con mi, no digo elección porque no es una elección, sino con mi identidad y mis gustos y mi amor. Sentí que le hice mucho daño y después de mucho tiempo lo trabajamos. Mi mamá estuvo en aquel momento, mis 17, 18 años, estuvo en una depresión muy fuerte también. Adelgazó, pesaba 40 kilos, y yo me sentía culpable de eso, pero ella nunca me lo dijo, sino que era una cuestión mía. Después lo trabajamos y hoy es mi mejor amiga, yo la amo a mi mamá, o sea, es lo máximo, es la que me ayudó a conquistar a mi esposa. Le contaba Vamos a la mami, entonces. Sí, olvídate. Vamos. Así que es muy loco ese trabajo que uno va haciendo con el tiempo, pero es muy importante, creo, en la adolescencia, acompañar a esos chicos y esas chicas que, están con todas esas cosas y la cabeza te da vueltas y te mata. Y yo creo que yo era la persona que más se juzgaba. Total. Digo, ¿dónde en ese momento hablaste de chicas y obviamente que el mensaje está buenísimo el que estás dando? ¿Y de dónde sacaste la fuerza? Digo, cuando uno está en ese momento oscuro, es adolescente, que dijiste, tengo que seguir. Porque muchas personas, digo, sabemos que se terminan suicidando porque no pueden enfrentar su elección, su identidad, ¿no? O terminan en una depresión. ¿Dónde vos sacaste esa fuerza? Vos dijiste, tengo que seguir adelante. Yo creo que mucho en mis amistades, en mis círculos, que me aferré bastante a ellos. Tenía círculos de gente que pasaba quizás lo mismo que yo, con los mismos miedos. Y a mí misma, a mí chiquita, yo siempre me he cuidado mucho a mí misma. A pesar de todos esos miedos, creo que, bueno, por suerte no tuve cuestiones que le ha pasado a otra gente de llegar a ese punto de querer quitarse la vida. Yo sabía que había algo más. Sabía que tenía que luchar por mí. Creo que era eso, ese amor propio que seguía existiendo a pesar de toda esa discriminación y esos miedos. Pero sí creo que es básico, bueno, obviamente me acompañó después un montón mi familia. En su momento, cuando yo no lo decía, ellos tampoco se animaban a decirlo. Era, viste, ese tabú raro que hay. Una vez que lo abrimos, ya me acompañaron muchísimo ellos. Mi papá, mi mamá, todos mis hermanos, todos. La verdad que somos una familia muy de acompañar. Pero creo que es básico eso, en los chicos y en las chicas, nosotros como quizás referentes, sus padres, sus amigos, su familia, acompañarlos mucho y sacarles ese... quizás que uno se quiere tapar o se quiere esconder. Claro, acompañar y abrir la conversación y hacer esto que estás haciendo vos, que alguien se pueda encontrar, quizás un padre decir, che, me parece que a mi hija o mi hijo le puede estar pasando algo. Yo estoy con un programa de fútbol femenino que acompaño a jugadoras de fútbol a poder llegar más lejos, porque el fútbol femenino también es de lucha total. Como todos los deportes, hay una desigualdad todo en económica, el femenino, profesional, impresionante. Así que estoy con chicas de alrededor de 15 años y voy descubriendo cosas que les van pasando, entonces estoy con un equipo de psicólogos y demás para poder ayudarlas. Me junto, bueno, el otro día estuvimos comiendo en Nipoti con sus familias, entonces intento tener ese tipo de relación y un poco contagiar y enseñar esto de abrir el abanico, mostrarnos, contar qué es lo que le pasa a los chicos y bueno, y poder disfrutar de la vida, que no hay nada más lindo. Porque, Flor, vamos a contarle a la gente que vos sos propietaria, dueña, ¿no?, de Nipoti y de acá de la Marchi. Exacto, sí, tenemos... Decímelo bien porque a mí me cuesta decirlo. La Marchi es... Yo digo Marchi para no decir Está todo. perfecto porque es el apodo mendocino que le hemos dado. Qué bien. Así que sí, es la Marchi, le podemos decir nombre completo, la Marquillana. Ahí cambiamos por Q. Marquillana, porque sos empresario, digamos, es un mundo también complicado el de meterse, digamos, cuando uno habla de empresarios mendocinos, habla de empresarios conservadores, ¿no? En esto de... ¿Y cómo te fue esa parte tuya, ¿no? De ser empresaria,
digo, el último video que vimos de Nipoti, ¿no? Sí. O sea, contando un poco tu historia, ya visibilizándote, ¿no? Sí. Digo, no muchos empresarios hacen eso. La verdad que no se hace mucho acá y creíamos que era un poco nuestro propósito también de cambiar un poco el juego y animarnos a más cosas. A mí en lo personal, como empresaria, por ahí no me costó tanto porque tengo como ahí unos guardianes que son mis hermanos, mi familia en general, que me han acompañado mucho. Entonces, nada, lo hemos jugado un poco así, de ir a una lucha que era necesaria acá, y fue Nipoti como nuestro primer restaurante que abrimos nosotros como hermanos, porque La Marquillana, bueno, tiene 75 años, así que ya es un clásico, y Nipoti, bueno, lo queríamos insertar desde otro lugar, desde un lugar más moderno, una familia más moderna, y le dimos esa vuelta de tuerca con la realidad que vivimos, en este caso yo, que fui la gerenta de Nipoti cuando empezamos en el 2017, y bueno, y uno de mis hermanos también, que también es gay, y también vivió un montón de cosas. Nada, decíamos, che, todo este dolor que tuve en algún momento, saquémoslo para afuera, mostremos cómo es el mundo real, y bueno, y Nipoti fue esa nuestra bandera. Iniciamos con una campaña fuerte hace varios años, que bueno, tuvimos un poquito de hate, pero el hate sirvió porque bueno, movió más, y al siguiente año volvimos a hacerlo y volvimos a hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que ya se nota que más allá de la bandera es un lugar para ir y disfrutar. Nipoti es eso, es cero prejuicios. Así que nada, disfrutándolo, y como empresaria eso, siempre, igual que en la cancha, soy muy deportista, voy para adelante y lucho mucho, así que qué bueno eso ha sido. No, digo, qué bueno porque estás colocando tu semilla. Y para ir cerrando la nota, ¿qué decías, ¿no? De acá 3 años, 2-3 años, ¿no? Digo, en Argentina, pero y en Mendoza sobre todo, en esta provincia que a poco se está despertando también. Yo deseo eso, que la gente disfrute, porque yo siento que el que más juzga es el que más sufre, incluso. Es el que la pasa, porque realmente para generar odio tenés que tener algo muy feo en tu vida, como para no poder ver que la gente simplemente quiere disfrutar. Entonces, yo invito a la gente a eso, a mostrar su amor, a no tener vergüenza de decir, che, yo rebanco esto, yo re voy a esto, yo subo, levanto la bandera, aunque no sea de tal comunidad. Me parece que es un poco eso, mostrar amor, compartirlo, y disfrutar. Y el que no le gusta, que se corra, que no está invitado. Totalmente, gracias, Flor. No, por favor, gracias a ustedes, un placer tenerlos, y bueno, te esperamos ahora para comer. Mirá, ¿sabes cómo te voy a venir? Gracias, Flor. Muchas gracias. Gracias, Flor, y gracias a toda su familia. Cuando hay amor, el amor sana, el amor salva, ¿sí? No importa. Dejen de juzgar, ¿no? Si son mamás, son papá, si es trans, si es gay, si... Ya pasó esa etapa, ¿sí? Y la que los vivimos sufriendo, ya está. ¿Sí? No tiene que importar nada. Me parece que lo más importante es que podamos entregar amor a este mundo, ¿sí? Con quien tenemos al lado. Eso es lo más importante. Dejar de juzgar la vida del otro, ¿sí? Porque nadie tiene la vida perfecta. Nadie. Ni yo, ni vos, ni tu vecino. Nadie. Y de eso se trata el programa de hoy. De visibilizar. De que existen otro tipo de familias que las que nos inculcaron la cultura. Desde aquellos tiempos. Que todo está cambiando. Y que hoy el mundo está priorizando el amor en todas sus formas. Gracias por acompañarnos. Sí, te dejamos con vos. Luego, obviamente, Escape Perfecto. Luego a las brasas. Y mañana estreno Por el Mundo, 21 horas. Te queremos, cuídate un montón. Y te espero el próximo sábado, 19 horas, acá en el Nueva Televida. Chao.